El esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda, sin que el esclavo pudiera ejercer ningún derecho u objeción. Por lo general, los esclavos eran utilizados como trabajadores domésticos en oficios urbanos, en el campo, en la marina, el transporte, comercio, agricultura y construcción, entre otras cosas. Las principales características culturales. En China, algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Adoptó mucha cultura de sus alrededores, como el budismo de la India, dando origen al budismo Chan. China fue cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. La cultura de China es una de las culturas más antiguas y complejas del mundo. Desde el periodo de los 3 Augustos y 5 emperadores, el principal gobernante ha sido algún monarca. Conceptualmente, los periodos imperial y feudal son similares, con el gobierno y los oficiales militares en la parte alta de la jerarquía social, mientras que el resto de la población quedaba bajo la ley regular. La religión en China se ha caracterizado por un pluralismo desde los comienzos de la historia de China. Se orientan al entorno familiar y no suelen exigir la herencia exclusiva de sus miembros. El idioma escrito de la antigüedad fue el chino clásico, se empleó durante miles de años, pero estuvo principalmente reservado para eruditos e intelectuales. En la India, la economía de los hindúes se basaba principalmente en la agricultura, ya que cosechaban productos importantes y en grandes cantidades debido a su territorio tan fértil. Originalmente hubo dos religiones principales para los hindúes. El brahmanismo. Esta religión era monoteísta y fue la primera entre los hindúes primitivos, la cual se basaba en la adoración del dios supremo Brahma. Y el budismo, que nace de un personaje llamado Siddhartha Gautama, quien fue descendiente del Raja del reino de Sakyas. Al igual que los mayas, los hindúes lograron implementar el uso del cero como parte de los números, además desarrollaron el álgebra, algo que ha resultado sumamente útil en el campo matemático. La civilización india fue una de las primeras del mundo en confeccionar el algodón y otros tipos de telas para la elaboración de prendas de vestir. Mesopotamia surgió durante la Edad Antigua. Gracias a esa cultura se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de las leyes conocido, el Código Hammurabi. Los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Eurasia, aunque siglos después fueron poco más que territorio de disputa de los grandes imperios de la antigüedad tardía como el Imperio Romano y el Imperio Persa. Los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son el Tigris y el Éufrates. Egipto. La capital del imperio era Menfis. La sociedad de Egipto se dividía en clases sociales. Primero teníamos al faraón, que era el representante de Dios en la tierra y tenía el máximo poder. Los nobles, que eran sacerdotes y escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón, que sabían de religión y de magia, y los escribas apuntaban los acontecimientos de la vida diaria de Egipto. El ejército protegía al pueblo. El pueblo estaba formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores que podían trabajar en la construcción de edificios públicos y de palacios. El pueblo no recibía dinero por trabajar. Y luego teníamos a los esclavos en el puesto más bajo de la sociedad, que eran prisioneros de guerra, eran los menos importantes de la sociedad, no tenían derechos y los nobles los podían comprar y vender. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 se unificaron en un solo reino, que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses, creían en varios dioses, cada uno de sus dioses tenía una función muy importante. Además existían con cabeza de animal y cuerpo de hombre. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Enterraban a los muertos en tumbas, envueltos en vendas para conservarlos en buen estado. El proceso salud-enfermedad en las sociedades del esclavismo antiguo. En la cultura china, los pilares básicos de la medicina tradicional son la teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. Los principios y las premisas de la medicina china se extraen directamente de la filosofía tradicional taoísta, la escuela del pensamiento más antiguo y singular de esta cultura. Su mayor premisa es que toda forma de vida del universo es animada gracias a una energía vital, denominada Qi. El Qi, sustancia fundamental del organismo y del universo, impregna y penetra la totalidad del cosmos.
Las 5 sustancias fundamentales o también llamadas entidades funcionales son Qi, Su, sangre, Jin-Ye, fluidos corporales, Jing, esencia y Shen, espíritu. También se contempla Jing-Yu, que son los canales o meridianos por los cuales Qi fluye. Las entidades funcionales realizan una serie de acciones conocidas como las 5 funciones cardinales, que son accionamiento, calentamiento, defensa, contención y transportación. Cuando hay desarmonía y desbalance en las entidades funcionales, las funciones cardinales no se pueden realizar correctamente y como resultado el cuerpo se enferma. Aquí la enfermedad es vista como un desbalance de Qi y Yin Yang más que como un fenómeno enteramente físico. En la medicina tradicional china, cada enfermedad tiene dos aspectos, Bing y Zeng. Bing se traduce como categoría de la enfermedad o diagnosis, mientras que Zeng se traduce como patrón. El tratamiento médico en la medicina tradicional china se asigna de acuerdo a patrones, no a síntomas. Bing serían los síntomas particulares, pero el agrupamiento es Zeng. En la cultura india hablamos del Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India y el legado de una sabiduría milenaria. Ayurveda es un término sánscrito que significa ciencia o Veda, de la vida Ayus, y sus orígenes se pierden en los primeros horizontes del tiempo. La medicina ayurvédica es definida como un sistema que comprende la totalidad de la armonía y el balance de la vida, teniendo en cuenta la dimensión física, emocional y espiritual del individuo. En la medicina ayurvédica, las categorías de salud y enfermedad se han referido culturalmente a dos aspectos de una misma interrelación: el mantenimiento del balance y armonía entre el medio ambiente, el cuerpo, la mente y el alma. La salud ha sido definida como la continua disputa por preservar el estado de balance y entereza que es reflejado en un estado elevado de conciencia, mientras que la enfermedad, por el contrario, se ha caracterizado como la pérdida de tal balance y armonía y puede ser causada no solo por enfermedades identificables en el sentido físico del término, sino también emocional, mental o del medio ambiente. Al igual que la biomedicina, la medicina ayurvédica observa que los virus y las bacterias causan enfermedades. Sin embargo, no ve que en estos agentes sean la única causa de enfermedad. El cuerpo y el medio ambiente son vastas fuentes de microorganismos y se considera sencillo afirmar que son los únicos causantes de una enfermedad. Todos los elementos que producen vida y salud, como el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo mismo, son fuentes de enfermedad. En contraste con los dos principales estados de diagnóstico y clasificación de la biomedicina, el Ayurveda explica médicamente la manifestación e identificación de la enfermedad en 6 estados llamados Shat Kriya Kal. Otro aspecto que permite observar la relación entre salud y enfermedad es la categoría de prevención. Este concepto es básico porque subraya el hecho fundamental de que lo que se trata de mantener es la salud más que de tratar la enfermedad. La teoría ayurvédica insiste en la idea de que el cuerpo evoluciona a través de cambios y por esto mismo tiene que ser purificado y sus esencias liberadas. La prevención de las enfermedades es un asunto de mantener los canales abiertos a través del control de uno de los procesos materiales básicos y fundamentales de la vida, comer o alimentarse. La medicina ayurvédica sostiene que lo que somos es lo que comemos. La cultura mesopotámica. Desde que el hombre tuvo la capacidad de razonar, la enfermedad y no la salud ha sido objeto de reflexión. En las culturas mesopotámicas que florecieron hace 4 o 5 mil años, prevalecía la idea de que las enfermedades eran el castigo que los dioses imponían a los hombres que transgredían sus normas, aunque también algunas enfermedades podían ser causadas por maleficio de alguna persona o por el capricho de demonios errantes. Aunque los conocimientos y creencias de estas culturas fueron asimilados, enriquecidos y aún superados por otros pueblos de las riberas del Mediterráneo, sus ideas ancestrales aún permanecen ocultas en el inconsciente colectivo. Aún hay personas que consideran las enfermedades como castigo que los dioses imponen. Existían dos especialistas que se complementaban a la hora de sanar, el Asu y el Ashipú. El primero prescribía los tratamientos para sanar los males físicos y anímicos, que sería el médico propiamente dicho, mientras que el segundo se ocupaba de las enfermedades consideradas sobrenaturales, algo así como un mago o un exorcista. La cultura egipcia. A diferencia de los babilonios, los egipcios vivían pensando en la muerte. Los hombres de las orillas del río Nilo nacían de una compleja interacción de fuerzas materiales y espirituales dispuestas por los dioses, pero comprendían su vida terrenal como si fuese una imagen fugaz del espectro que sería su vida eterna.
El cuerpo humano, sus órganos y sus instintos correspondían a lo que llamaban Ket, ente inserto en el mundo físico. Esta cobraba vida gracias al Ka, que era la fuerza vital con la que el hombre adquiría identidad. En ella residía la esencia íntima de lo que Freud llama ego. A esta potencia se superponía el Ba, superego de origen divino, que por unión efectiva con su creador se convertía en Aka. Este reino sombrío consideraba la enfermedad y la muerte como solo condiciones inherentes a la naturaleza humana. La salud y la enfermedad eran manifestaciones de un drama metafísico originado por causas externas. Se creía que la enfermedad y la muerte eran debido a fuerzas extrañas, mediadas por objetos inanimados, fuesen estos seres vivos o espíritus demoníacos. Creían que el soplo de la vida entraba por la oreja derecha y el soplo de la muerte por la oreja izquierda. Con el soplo de la muerte se rompía la armonía entre la parte material y espiritual del hombre. En estos dos extremos de la vida y de la muerte, la salud estaba subordinada a la interacción armónica de las fuerzas de la materia y del espíritu, en tanto que la gravedad de la enfermedad dependía del grado en que la armonía era trastocada. Epilepsia en el esclavismo antiguo. La epilepsia es un desorden neurológico ocasionado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna parte del cerebro. Las personas que tienen esta alteración pueden sufrir de repetidas convulsiones o incontrolables movimientos repetitivos. Esto se le considera como ataque epiléptico. Desde que la humanidad existe, han venido con ella enfermedades que al paso del tiempo se van tomando percepciones según su época y cultura. La epilepsia ha tomado ese papel desde la edad primitiva del hombre, a lo que se le ha atribuido un sinfín de ideas de qué sería la causa de esta. En Babilonia, las referencias más antiguas de la epilepsia son de origen babilónico, con la cual se le atribuía a los dioses, quienes consideraban como castigo al romper una ley divina en las tablas escritas Sakiku, libro de las enfermedades. La epilepsia se llamaba Antasuba, que se hace referencia a la enfermedad de los caídos, que hacía parte del código de Hammurabi y era considerada como una enfermedad vergonzante. Esto ocasiona la prohibición del matrimonio y declaraciones en juicios. También se puede hacer la devolución de un esclavo si éste presentaba los síntomas. En Egipto, ya en los textos en papiro, la sabiduría médica quedó impresa para el futuro, dando a conocer sus logros científicos. Para la epilepsia relata que dicha enfermedad era causada por una posesión demoníaca. El médico de esa época, el Sunu, era entrenado para el uso de la magia y las plantas, por eso existía una relación entre ciencia, religión y magia. La epilepsia se consideraba un castigo de los dioses que entraba por la vista y se realizaban exorcismos, lo que conllevaba a las convulsiones. En la India, la información que se tiene de la medicina hindú está atribuida a Treya, el padre de la medicina hindú. Él relaciona la epilepsia con la paroxismo, una pérdida de la conciencia con crisis convulsiva. Otro término para referirse a este en la medicina hindú es la apasmara, el cual contenía caídas, temblores, mordedura de los dientes y espuma. También se consideraba difícil de tratar. El médico hindú, el Sushruta, quien expone que la epilepsia se atribuía a una enfermedad demoníaca. China. Uno de los primeros documentos en el que se mostró la epilepsia fue en el libro clásico de medicina interna del emperador amarillo de Huang Di Neiqing. En estos textos se expone la epilepsia de distintas formas. Una de ellas es una enfermedad congénita transmitida de madre a hijo debido a un choque emocional de la madre que afectaba gravemente al pequeño. Por otra parte, también se refieren a la epilepsia como el llanto epiléptico, que es cuando el afectado, mientras está en la convulsión, escucha voces, en específico llantos de animales como lo son Yangdian, epilepsia de la cabra, Madian, epilepsia del caballo, Sudian, epilepsia del puerco, Niudian, epilepsia de la vaca. La epilepsia en esta cultura nunca fue referenciada al cerebro. Ante los ojos del pueblo egipcio, el médico era ante todo un maestro en el arte de curar, que podía curarlo todo hasta los males de amor. Iniciaba el acto médico en casa del paciente con una recolección de datos, interrogaba al enfermo sobre sus dolencias y sus síntomas, observaba detalladamente la piel, los ojos, el sudor, la respiración, etc. Realizaba también unas maniobras como girar el cuello o las extremidades o efectuaba una palpación. Establecía un diagnóstico e indicaba el correspondiente tratamiento con instrucciones precisas. El médico debía determinar enfermedad que puedo tratar, padecimiento que quiero combatir o desgracia que escapa a mis conocimientos y experiencias. Después de formular el diagnóstico y prescribir el tratamiento, ante la desconfianza en la eficacia de sus recetas y en casos de duda, suele concluir con la desalentadora fórmula o sana o muere.
Después de pronunciar algunos ensalmos al usar determinados productos, el enfermo grita: yo soy aquel a quien Dios quiere mantener con vida. En los casos en que la dolencia no puede ser tratada, se colocaba al enfermo lo más cercano posible y se dejaba su curación en manos de la Suprema Guaritrix. Se permitía que los enfermos más pobres con enfermedades tenidas por incurables fueran abandonados en el desierto sin que interviniera la ley que lo prohibía. Allí dejaban sus dolencias para siempre, por cuanto la muerte llegaba pronto, más piadosa que terrible. La asistencia médica era realizada por tres grupos de profesionales. Primero, todo médico. Segundo, todo sacerdote de Sekhmet, que era diosa leona, responsable de las enfermedades y epidemias, dadora del don de la curación. Y tercero, todo mago. Los médicos procuraban que sus recetas se acomodasen a las circunstancias del enfermo o a las estaciones del año. Un medicamento podía curar en el primer mes del año, pero no ser eficaz en el tercero. Se suponía que algunos eran efectivos en determinados días faustos, no así en los infaustos. El diagnóstico en la era mesopotámica. El arte médico mesopotámico, sumerio, babilónico se reunía en tres categorías de sacerdotes, pero solo una trataba directamente con el enfermo. Barú se ocupaba del diagnóstico, causas de la enfermedad y el pronóstico. Ashipur, el exorcista que arroja los demonios de la enfermedad, y a su sanador era el verdadero médico que suministraba los medicamentos. 4 milenios antes de Cristo, en Asiria, Caldea, Babilonia, los médicos sacerdotes utilizaban: primero, el interrogatorio, examen de conciencia o catarsis. Segundo, la adivinación, usando el polvo, fuego, la astrología, usando los sueños, la oniromancia, la hepatoscopía, que era el examen del hígado o vísceras de animales sacrificados porque consideraban al hígado como la fuente de la vida. Existen representaciones del hígado en arcilla con divisiones y señales para poder identificar sus lesiones. También utilizaban los augurios médicos para predecir el futuro del enfermo y se derivan de la inspección de la orina, de la expresión facial, de la sangre, de las sangrías, para determinar los indicios de la recuperación o muerte y la expulsión de los demonios de la enfermedad. La higiene. Los mesopotámicos fueron los precursores de la higiene personal y pública y utilizaron la profilaxis al separar a los leprosos, expulsándolos de las ciudades y creando comarcas especiales para ellos, pues la lepra de estas épocas ya era una enfermedad endémica. El diagnóstico en la India. El sistema médico era mágico, religioso, pero completado con ideas racionales y naturalistas, es decir, era religioso, laico y empírico. El diagnóstico contemplaba el presagio como el vuelo de los pájaros, los ruidos de la naturaleza, pero también el interrogatorio, el examen de los 5 sentidos, la observación, el estudio de las constituciones corporales y las facies, el estudio detallado del pulso, los esputos, la orina, los vómitos y las heces. El tratamiento se basaba en rezos, encantamientos, purificaciones con agua, eméticos, dietas y medicamentos de los reinos vegetal, animal y mineral.